Aquellos que rompen la regla en una sociedad como la nuestra corren el riesgo de recibir un castigo, y si en algo se ha especializado la humanidad a lo largo de su existencia, es en los métodos y formas de infligir daño a los enemigos del progreso. En cada época, en cada cultura y en cada generación han aparecido formas creativas, y a menudo crueles, de corregir el mal comportamiento. Algunos de esos castigos parecen surreales por su nivel de complejidad y crueldad. A pan y agua. El pan y agua se considera una dieta tan precaria que cuando alguien no tiene que comer suele decirse que vive a pan y agua. En las películas aún está vigente el viejo cliché de que las peores cárceles mantienen a los prisioneros a base de pan y agua. Muchos considerarían que esta práctica es inviable en la realidad, sobre todo en una sociedad tan moderna como la occidental, pues resulta que la Marina de los Estados Unidos siguió aplicando el castigo del pan y el agua hasta 2019, y no era una de esas leyes antiguas jamás usadas y olvidadas en los libros. El castigo se abolió en 2019, tras conocerse el caso de una embarcación cuya tripulación tuvo que soportar la práctica durante años. El personal del USS Shiloh, a menudo referido como el USS Pan y Agua, sufrió un infierno a manos del capitán Adam Hickok. El hombre tenía una extraña predilección por castigar a los marineros con esta limitada dieta, y lo hacía ante la más mínima infracción. Se supo de un elemento sentenciado a consumir solo pan y agua durante 3 días, solo porque mintió sobre lo malo que era el vecindario donde vivía su madre. Aplastado por un elefante. Un elefante africano adulto puede pesar 6 toneladas. Si uno de estos animales llega a pisarte, indudablemente morirías tras experimentar un breve torrente de agonía. Quizá por eso lo usaron como castigo en el pasado. En la antigua Roma, ser pisoteado por elefantes era el destino de algunos infractores, aunque el castigo era más socorrido en la India y todo el sudeste asiático. La práctica estuvo vigente durante varios siglos y solo cayó en desuso tras la colonización británica de la India a lo largo del siglo XIX. El proceso no era tan simple como tender al infractor en el suelo y provocar una estampida. Los elefantes son animales capaces de aprender un montón de tareas a través del entrenamiento, y la tortura es una de ellas. Los responsables de aplicar el castigo entrenaban a los elefantes para fracturar las extremidades del infractor, una a una. Finalmente, cuando el pobre desgraciado quedaba lisiado, el elefante lo remataba aplastando su cabeza, y no había que ser un gran criminal para recibir el castigo del elefante. Tanto ladrones como evasores de impuesto eran susceptibles a sufrir este trágico destino. El castigo se implementaba con un montón de técnicas distintas. Por ejemplo, en Sri Lanka adjuntaban puntas filosas a los colmillos de los elefantes, de tal forma que podían destripar a los infractores con suma facilidad. En Vietnam los verdugos ataban a los infractores a estacas, de forma que permanecían inmóviles mientras los elefantes los embestían. Finalmente, los aplastaban hasta la muerte. También conocida como ordalía, esta es una forma de castigo amañada a favor de los acusadores. Prácticamente garantiza que la víctima recibirá un castigo sin importar sus argumentos de defensa. Un juicio por ordalía dispone de 3 métodos para someter al acusado, y en cada uno de ellos demostrar la inocencia dependía de fuerzas sobrenaturales. Uno de los más populares es el juicio por agua, probablemente por esa familiaridad que tiene nuestra sociedad con los juicios practicados a las supuestas brujas. El acusado debía tomar un trago de agua bendita y luego arrojarse a un cuerpo de agua. Si flotaba, significaba que el agua lo rechazaba y por ello se le consideraba culpable. La pureza e inocencia del acusado solo quedaba demostrada cuando se hundía hasta el fondo. Tampoco había que ahogarse para demostrar la inocencia, solamente se tenía que hundir. De hecho, los verdugos mostraban disposición a salvar a los acusados y aún así considerar su inocencia. El único detalle es que las personas tienden a flotar. El juicio por ordalía con un hierro caliente implicaba calentar medio kilogramo de hierro al rojo vivo. Posteriormente, el acusado debía transportar con las manos el objeto incandescente durante 3 metros. Si se negaba o lo soltaba en el camino, se le consideraba culpable. Sin embargo, el peor de los 3 métodos era la prueba del agua caliente. Llenaban un largo caldero de agua, arrojaban una piedra al interior y esperaban a que hirviera. El acusado solo se consideraba inocente cuando lograba meter el brazo y sacar la piedra del agua hirviendo. También existió una modalidad de juicio por ordalía exclusiva para sacerdotes acusados de mal comportamiento.
El juicio por hostia requería que los sacerdotes tomaran un trozo de hostia y lo comieran. Si lograban tragarlo sin ahogarse, era la muestra definitiva de su inocencia. Aunque parezca ridículo, la lógica detrás de esta práctica es que si lograban aceptar el cuerpo de Cristo, el cuerpo del sacerdote podía considerarse puro. El águila de sangre. Es complicado conocer los pormenores del estilo de vida que llevaban los vikingos, y la verdad es que la ficción ha distorsionado muchos de los hechos que rodeaban a estos guerreros nórdicos. Además, se sabe que muchos de sus relatos escritos fueron exagerados para abonar a su grandeza como pueblo. El águila de sangre, uno de los castigos vikingos más perversos jamás concebidos, aún es motivo de debate, y algunos consideran que jamás pasó de la ficción. En al menos un relato se dice que el rey de Northumbria murió a causa de este brutal castigo. La víctima era atada con el torso descubierto. Posteriormente, los verdugos tallaban la figura de un águila con las alas extendidas sobre la carne de su espalda. Valiéndose de un hacha, hundían las costillas a lo largo de la columna y luego las tiraban hacia atrás junto con la carne para formar lo que parecían alas extendidas. Aunque parece poco probable, se dice que la víctima seguía con vida para experimentar el escozor de una solución salina que arrojaban por toda la herida. Finalmente, extraían los pulmones de la víctima y los dejaban sobre las alas huesudas y ensangrentadas para que se inflaran algunas veces antes de que llegara la muerte. Ya puedes ver por qué algunos consideran que esto jamás fue real, y es que parece imposible que un ser humano pueda sobrevivir a un trauma tan exagerado. Por supuesto, dejando de lado el hecho de que el águila de sangre es un castigo muy difícil de ejecutar a la perfección. La brida del regaño. Básicamente, este castigo consistía en poner un bozal de hierro a los humanos. Más que un bozal, hablamos de una mascarilla metálica con un armazón que la mantenía pegada a la cabeza de la víctima. Era una forma de humillación pública cuyo objetivo principal era callar a las mujeres chismosas, y el aparato estaba diseñado específicamente para ese propósito. Se parecía a una brida para caballo, con un bocado metálico que ocupaba toda la boca de la persona que la portaba. Una vez que la brida del regaño quedaba en su sitio, la persona era incapaz de hablar. La mascarilla estaba allí tanto para mantener la boca en su lugar como para humillar a la persona que la portaba. El castigo empezó a implementarse a comienzos del 1500. En la década de 1880 se produjo una litografía donde aparece una mujer portando una de estas mascarillas metálicas. Allí se observaba un letrero sobre el pecho de la víctima que decía regañada. El único crimen de las mujeres sometidas a este castigo era socavar la autoridad de sus esposos, calumniar o quejarse de algo, como una violación. Como las expresiones verbales representaban el crimen, el castigo buscaba desanimarlas a que siguieran expresándose en un futuro. Poena Culley. Existe cierta polémica sobre si Poena Culley alguna vez se promulgó tal y como se describe en algunos textos, principalmente porque el castigo tenía muchas variantes. En su forma más cruel y desconcertante, el castigo implicaba meter al acusado a un saco junto a otros animales vivos para después arrojarlo a un río. El término Poena Culley se traduce como castigo del saco. Se dice que era el castigo de aquellos que mataban a sus padres. El acusado era metido en un saco y, como especifica al menos una descripción, iba acompañado por una serpiente, un gallo, un perro y un mono. La hipótesis es que este castigo, aplicado de la forma descrita, provocaba que los animales arañaran y mordieran brutalmente a la víctima mientras todos luchaban por escapar del ahogamiento. Muchos dudan de la practicidad de esta forma de ejecución, sobre todo porque el saco debía ser muy grande para contener a todos al mismo tiempo. Hasta aquí llegamos con esta pequeña lista de castigos extraños. Si te gustó, no olvides regalarnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Antes de despedirme, quiero desearles un próspero, saludable y feliz año 2021. Nos vemos en la próxima.